Vale, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Os adelanto que no os voy a hacer reír tanto como Arcadi porque la oratoria es impresionante. Entonces, bueno, la misión que tengo hoy, o la idea con la que veníamos hoy, era la de explicar un poco, no ya el fracking y todo el proceso industrial asociado al fracking, sino intentar entender un poco en 4 claves a ver qué está pasando con el fracking, qué está pasando con el fracking aquí y contaros un poco cuál ha sido el intento de resistencia popular ante los planes que se nos quieren imponer, ¿vale? Entonces, por eso se llama la conferencia Resistencia Popular ante los proyectos energéticos impuestos. Evidentemente, una resistencia popular que lleva año y medio en marcha, todavía está en ciernes, pero ya empezamos a ver unas cuantas características de lo que puede ser un proceso de larga duración, ¿no? De todos modos, tampoco, como las claves tampoco las tenemos, esto es un proyecto en marcha, la resistencia al fracking, pues me voy a intentar no alargar demasiado y a ver si después en el debate salen cosas y así, ¿vale? Impuesto sobre lo impuesto, yo después de lo que ha dicho Arcadi y cómo funciona el mundo del petróleo, la verdad es que no tengo demasiado que decir. Quiero decir, al final estamos bajo la misma lógica del imperio de los hidrocarburos. Él se ha referido sobre todo al petróleo. Cuando estamos hablando del petróleo estamos de la misma manera hablando del gas. Entonces, los proyectos energéticos impuestos son estas que vienen dadas por la lógica del sistema en el que estamos, ¿no? En la que confluyen los intereses de una élite política y de una élite económica y terminan pasando por eso que se llama el interés general, que termina por estar fuera del debate parlamentario, fuera de la participación ciudadana, y nos termina siendo, pues eso, los que padecemos las obras que vienen asociadas y los proyectos que vienen asociados, en el que no existe una negociación profunda, aunque al principio muchas veces nos vengan dados estos planes con posibilidad de diálogo y demás, ¿vale? No permiten una fuera, digamos, no permiten una otra cosa diferente. Voy a beber agua, que se me está secando la boca muy rápido. Voy a intentar a través de la resistencia al fracking pensar un poco acerca de las resistencias, posibilidades de resistencia, lo que se ha utilizado, lo que se puede utilizar, lo que se ha conseguido y las dificultades con las que creemos que nos vamos a encontrar, ¿vale? El tema del fracking nos aparece a todos con una noticia espectacular, con un Lehendakari visitando un pozo de gas no convencional en Dallas, anunciando una buena nueva, unos recursos energéticos que nos iban a arreglar el problema energético durante mucho tiempo. Y bueno, lo que dice es que se ha hallado gas en Álava y enseguida los medios de comunicación toman nota y lo anuncian, ¿no? Localizan un yacimiento de gas en Álava para abastecer España durante 5 años, que la prensa de aquí la recoge como para abastecer Euskadi de 60 años, dependiendo de hacia dónde apunten los grifos, digamos, ¿vale? En cuanto miramos un poco, porque esta noticia sorprende a mucha gente, empezamos a indagar un poco, nos damos cuenta que está pasando algo que se nos había pasado completamente desapercibido, ¿no? Que hay un montón de permisos que están concedidos que afectan, pues, a la práctica totalidad del territorio de Álava, ¿no? Entonces, bueno, hacemos unas primeras indagaciones acerca de qué es esto del fracking, gente de diferentes colectivos, de mundo ecologista, mundo sindical, partidos, particulares, gente que está en diferentes asociaciones, nos juntamos y decimos, pues, que esto, en cuanto tenemos 4 datos, esto pinta muy mal, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos, ¿no? Nos dicen que este gas que dicen no convencional lo van a llamar con una técnica que se llama fracking. Entonces, a partir de ahí, para nosotros, fracking se convierte en una técnica que es, digamos, la parte de la ejecución del pozo que va a sacar el gas a un estrato determinado y demás. Una técnica complicada y una técnica tecnológicamente muy avanzada y una técnica que lleva desarrollándose en Estados Unidos unos cuantos años y que está dando unos resultados ambiguos. Es decir, por una parte sí que sale gas, por otra parte sí que da un montón de problemas y con las expectativas de lo que pueda haber y no pueda haber está todo muy cuestionado y demás.
Pero, desde luego, de lo que no hay ninguna duda es que hay una contaminación grandísima, ¿no? Entonces, con esta primera información, que es la contaminación que provoca, sobre la que hay ya un recorrido bastante largo, empezamos a funcionar, digamos, empezamos a dar información, empezamos a oponernos, ¿no? Entendiendo que no se puede admitir un proyecto altamente contaminante y empujar ahora un proyecto que lo va a hacer es ahondar en un modelo económico, en un modelo energético que está basado en los combustibles fósiles. Entendemos que es momento de hacer otro tipo de apuestas, ¿vale? A partir de ahí tenemos delante de nosotros ya unos pozos que hay que alegar y demás, y nos damos cuenta que eso del gas al Alavés, que se había presentado como gas Alavés, pues viendo un poco los mapas de permisos que hay en el Ministerio, no es ya tan Alavés, sino que empieza a ser una cosa un poco más complicada, ¿no? Empieza a afectar a toda la cuenca vasco-cantábrica, está afectada la depresión del Ebro, la zona subpirenaica. Esto es un mapa parcial de la península, pero también en el sur de la península, en la zona de Guadalquivir. Hay diferentes colores de mapas según los de las administraciones autonómicas o la estatal, y algunos permisos están concedidos, otros no están concedidos, no se sabe si todos van a ser para hidrocarburos convencionales o no convencionales. Nos encontramos con que parece que tenemos un problema bastante mayor. Y empezamos a indagar un poco más detrás de eso, y resulta que lo que nos encontramos no es ya que una campaña alavesa o haya una campaña vasco-cantábrica, sino que lo que hay detrás es una campaña mundial por la extracción de lo que llaman el shale gas, el gas pizarra, o en general los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Y además nos damos cuenta que este mapa inicial de recursos que aparece en las informaciones de la Agencia de Información de la Energía está avalado por una iniciativa que viene del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se lanza en 2010, que se llama Global Shale Gas Initiative, que viene, pues eso, del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo sello, cuyo eslogan es Diplomacia en Acción, ¿no? Esa diplomacia en acción, de la que hoy hemos tenido una pequeña muestra, pues podéis entender que lo que nos da es un verdadero susto muy grande, ¿no? Decimos esto que parece que es una cosa pequeñita, que esto parece que es un gas que se ha encontrado aquí, que tal y que cual, resulta que lleva detrás un montón de... lleva un recorrido grande y lleva una iniciativa mundial, ¿no? A partir de ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que esto no va a ser un tema sencillo, ¿no? Esto es, si viene avalado por una campaña del Departamento de Estados Unidos, esto va a ser un problema de largo recorrido y de difícil paralización, independientemente de si en algún sitio concreto hay un gobierno concreto o si es una compañía concreta, más pequeña, más grande o lo demás. Porque también vamos viendo, según vamos estudiando el tema, que se empiezan estos proyectos, compañías pequeñas que luego van siendo absorbidas por compañías más grandes y al final terminan siendo absorbidas por esas compañías famosas, ExxonMobil y compañía de las que se ha estado hablando, ¿no? Lo primero que decimos es necesitamos formación y necesitamos información, tenerla nosotros y dársela a los demás. La única manera que entendemos que hay de parar esto es hacer una triple labor informativa, de movilización popular, y hacer una labor institucional en la medida en la que se pueda, los márgenes que deje la ley y las instituciones. Vale. Esa formación, que constituye en primera instancia pues en la formación que hay en la red, después también vamos a Cantabria, unas jornadas formativas, con un grupo que ya se habría quedado en Cantabria medio año antes también para ponerse a esto. También se complementa con unas jornadas en las que traemos a Pedro Prieto aquí presente y que volvemos a traerlo para mañana, y con más especialistas, digamos, que nos empiezan a decir que estamos no ante un problema concreto y local, sino que detrás hay un problema bastante más grande, ¿no? alrededor de la energía. Y pues eso, estando Pedro, tampoco voy a insistir demasiado acerca de los problemas energéticos porque mañana se va a hablar mucho de ello, ¿no? Todos estos esfuerzos de guerra y diplomáticos y de presión política y militar llevan detrás aparejadas otras cosas, ¿no? Que es
que esconden una realidad profunda, que es que el crecimiento económico en el que está basado el sistema es completamente dependiente de un aumento de la producción de energía, y todo el petróleo que se roba por todas partes empieza a no ser suficiente y empieza a ser problemático conseguirlo. Entre otras cosas, pues los propios países productores empiezan a consumir más, empiezan a aparecer otros competidores, otros grandes consumidores como China, India y demás, y parece que se está llegando a un pico, a una dificultad para seguir con el suministro, ¿no? Entonces, el sistema fósil, por resumirlo, lo que hace es empezar a hacer unas apuestas por unos combustibles cada vez más difíciles de sacar, ¿no? Que es lo que se viene a llamar los combustibles no convencionales o las energías extremas, ¿no? Entonces empezamos a relacionar el gas no convencional que proviene del fracking con otro tipo de técnicas y otro tipo de cosas. Es decir, el fracking empieza a pasar de lo que es una simple técnica que se explica dentro de la industria del hidrocarburo con un problema mayor, ¿no? El fracking es un problema de empezar a buscar donde no hay, o donde no había, o donde no se podía sacar, a no ser que estuviera caro, y ahora que está caro se empieza a poder sacar, y cosas de estas, ¿no? En ese sentido, el fracking es la versión, el fracking es al gas, digamos, lo que la minería a cielo abierto puede ser para el carbón, ¿no? O sea, cuando ya nos es difícil sacar el carbón, pues nos quitamos las montañas del medio, que es algo que se está dando en muchas partes. O el fracking viene a ser al petróleo, aunque también se sacará petróleo a través del fracking, lo que son las arenas bituminosas, las arenas asfálticas y demás, ¿no? Es un poco empezar a buscar energía de una manera desesperada, porque el sistema económico no puede crecer a no ser que se le extrasuministre, ¿no? Y cada vez se invierte más energía, cada vez se crea más destrozo y cada vez contaminamos más. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, que es donde se ha desarrollado esto, pues es el que tiene un poco la experiencia, y es donde empezamos a ver la devastación. Esos mismos problemas se nos presentan en la puerta de casa, tenemos unos pozos proyectados, entonces, pues eso, hay que empezar a concienciar, a estimular a la gente para que esto no se lleve adelante, o por lo menos lo entendemos así. Esa es la situación que se ha creado en la zona de Dallas, donde se lleva con más experiencia en el tema. Se han perforado 20.000 pozos en una cuenca más o menos pequeña, en la zona de Fort Worth, Dallas y demás, ¿no? Y decimos, ¿cómo ha pasado esto, ¿no? O sea, esto que tan alegremente se hacía en el llamado tercer mundo empieza a pasarnos dentro de casa, ¿no? O sea, es señal de que algo no va bien, y de que nos está afectando nuestro modo de rapiña, nos empieza a afectar a nosotros mismos hacia adentro, ¿no? Y una vez más descubrimos que han sido nombrados aquí al señor Bush, y detrás de él, esa calva que veis ahí, es el famoso Dick Cheney de Halliburton. Esto no se lleva a cabo de cualquier manera, esto se lleva a cabo, para que un plan de esto se lleve a cabo, tiene que contar con todos los parabienes digamos, de los poderes fácticos, ¿no? Que están ahí empujando a estos gobiernos a que estén ahí, y luego se cobran lo suyo, ¿no? En Estados Unidos, en el 2005, se aprueba la Energy Policy Act, que, bueno, exime de casi todas las leyes medioambientales que eran aplicables al sector, y lo que hacen es, a partir de ahí, empiezan a perforar sin ton ni son a decenas de miles de pozos al año, y esa es la manera que viene aquí, ¿no? O sea, la manera en la que empieza, y es el proyecto que, una vez desarrollado allí, se quiere trasladar a Europa, ¿no? En nuestro caso, pues a Álava, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando ya a este nivel esto está funcionando así, pues nos entra esa angustia, ¿no? Decir, bueno, está perdido todo en las instituciones, ¿no? El poder político está completamente dependiente de lo que está pasando con las empresas energéticas, por lo tanto, esto puede ser un rodillo. Bueno, entendemos que tal vez haya ciertas instituciones a las que no puedes llegar, pero hay otras instituciones a las que sí puedes llegar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar desde lo pequeño, empezamos a dar charlas por los pueblos, empezamos a animar a los municipios a que se declaren en contra de estas técnicas, y a partir de ahí, pues bueno, llega una campaña que es bastante fructífera, que, recordando un poco, a partir de algunos municipios que estaban declarando mociones en contra, hacemos una campaña coordinada, y conseguimos, pues, que los mapas se pinten de verde, de municipios que no quieren el fracking, ¿no? Como una medida de presión para otras instituciones también, ¿no?
En eso que estamos haciendo estos trabajos llegan las jornadas sobre gas no convencional, porque nos llama mucho la atención que estos planes que vienen avalados y auspiciados por un gobierno que nos está hablando de transparencia todo el tiempo, resulta que no presenta al público todo esto hasta 6 años después de haber, 6, 7 años después de haber empezado con estos planes. Estos planes empiezan alrededor del 2004, los primeros planes, en el 2005 es cuando piden los primeros permisos ya en una asociación entre Hidrocarburos Euskadi y la compañía pública y 2 empresas americanas en una operación conjunta. Y hasta que no empiezan a sentir que hay una opinión pública que se está empezando a revolver, no pasa nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a hablar de transparencia, empiezan a hablar de, bueno, crear comisiones interinstitucionales para pues eso, que se vea que todo se hace con luz y taquígrafos y demás, ¿no? Esas mismas jornadas también son una prueba de fuego para el movimiento, porque se van organizando cosas, ¿no? Ya había habido una marcha montañera en Cuartango, pueblo que se rebela así casi unánimemente contra estos planes, y bueno, pues ahí también se nos permite hablar 10 minutos y sobre todo lo que hacemos es intentar empezar bueno, darle un cariz al movimiento, ¿no? Intentar que sea algo atractivo, ¿no? Y ir un poco más allá de las protestas al uso. A partir de ahí empezamos a hacer lo que, bueno, a algunos les parecen pues cosas estrafalarias, pero que luego en esa propia manera de hacer las cosas, ¿no? Digamos, divertidas, participativas, abiertas a todo el público, combinadas después con intentar aportar una información lo más rigurosa posible acerca de lo que estaba pasando con el fracking, pues es un poco una combinación que ha sido bastante exitosa, ¿no? El lenguaje oficial que llega a las jornadas sobre gas no convencional nos habla del rigor ambiental, nos habla del control público, nos habla de la capacidad técnica, nos habla de la transparencia y nos dice que solamente es exploración, a la vez que están destinando 50 millones de euros para empezar a mirar esto, y a la vez que por detrás en las reuniones, luego hablaré un poco de eso, por detrás en las reuniones entre las empresas ya se está hablando de cómo se va a hacer todo el desarrollo de la explotación y demás, ¿no? Es decir, se utiliza no solo el dinero público, sino la capacidad política y mediática, política, la capacidad de organizar jornadas para ir, digamos, metiendo, comulgando con ruedas de molino, ¿no? Evidentemente, el rigor ambiental y la transparencia y que solo es exploración caen casi por su propio peso, pero bueno, si después queréis preguntar sobre algo de esto, pues podemos hablar, pero no me puedo extender mucho, ¿vale? Entonces, la movilización, esa movilización pintoresca, que en un momento dado llega a la parodia, ¿no? Pues hacemos la parodia de Bienvenido Mr. Marshall, que no es que estemos 4 locos, sino que algunos representamos mientras otros están ahí también. Entonces, a partir de ahí lo que intentamos es que sea un movimiento dinámico, alegre, atractivo no sé, y que aproveche un poco pues muchas cosas, ¿no? Descontentos que hay por todas partes, se utilizan, ¿no? Digamos también, pues se aprovechan las nuevas tecnologías, las redes sociales, formación, se van haciendo pequeños vídeos, se van haciendo un montón de cosas, ¿no? Y se combina un poco, digamos, la protesta local con una conexión en red con los demás, con los otros movimientos, ¿no? Sabemos todo el tiempo qué están haciendo los demás, en qué situación están. Intentamos no establecer unas estructuras así jerárquicas para que cada movimiento pueda adaptarse a la realidad de su entorno, de su provincia, de su permiso que le afecta, ¿no? Entonces, pues ahí se va combinando esa rapidez que te va dando la informática con esa cercanía que te va dando el ir pueblo a pueblo explicando a cada vecino cuando ha hecho falta, pues qué está pasando con esto, ¿no? En ese sentido, la movilización de Cuartango ha sido ejemplar, es un pueblo volcado alrededor de la problemática que viene, mostrando una gran capacidad de hacer piña, de hacer comunidad y realmente saber que lo que está en juego es mucho, ¿no? y oponerse a ello, ¿no? La movilización cántabra también tiene mucho interés, ¿no? Porque ha sido también una movilización muy de base, muy desde abajo, muy puerta a puerta, muy buzón a buzón y muy valle a valle, ¿no? Esto pues, ha hecho que si alguien ha estado en Cantabria últimamente, pues habréis visto que se puede palpar, ¿no? Ese rechazo al fracking.
Entonces, pues eso, entendíamos los movimientos que solo así, ¿no? Llegando de uno en uno podíamos hacer algo, ¿no? La movilización, evidentemente, no es de aquí, no viene de aquí. Tampoco tengo tiempo ahora de hacer un repaso por la movilización a través del mundo, ¿no? Pero se ha atacado desde muchos lados, ¿no? Gasland, digamos, fue el documental que lo proyectamos hoy dentro del ciclo de charlas, lo proyectamos hoy a la noche. Gasland fue el documental, digamos, que unificó, que hizo que lo que hasta en ese momento eran protestas aisladas de personas afectadas concretas que litigaban con las compañías, Gasland lo que hizo es ver esto desde un punto de vista, hacer un panorama global, ¿no? De qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? A raíz de ahí también, y viendo que el resto de países está empezando a ser afectados, pues a través de estas referencias pues se ha podido ir transmitiendo bastante bien la información, ¿no? Y hemos estado también, pues eso, ¿no? En contacto no con la gente de Bulgaria, digamos, con la gente de Francia en concreto sí, pero también hemos visto cómo ha habido ciertas movilizaciones en algunos lugares que sí que han hecho, de momento, hacer recolocar posturas a diferentes gobiernos, ¿no? Las protestas del inicio del 2012 en Bulgaria, con manifestaciones coordinadas en varias ciudades, hicieron que el gobierno búlgaro decidiera echar atrás los permisos a Chevron. Y la movilización francesa igual ha sido la que más ha llamado la atención, porque en primera instancia consiguieron que la Asamblea Nacional Francesa aprobase una ley que prohibiera el fracking y demás. A pesar de que no por llegar a una prohibición está claro que no se vaya a hacer, porque digo que las tácticas también de las empresas y las élites políticas para intentar meter esto pueden incluir incluso prohibiciones, cambios de opinión y demás, ¿no? A veces tiene más que ver con el baile que hay con respecto a la oposición que se está formando que con un sincero rechazo a este tipo de planes, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? Digo, no es cuestión de que Estados Unidos se haya hecho y todo sea fácil para las empresas. En algunos lados ha sido más que en otros, también porque había más tradición petrolera y demás, pero los contratiempos que ha ido creando y los problemas que ha ido creando, bueno, pues han ido teniendo eco. Ahora es notoria la campaña que está habiendo en el estado de Nueva York para que no se suprima la moratoria que existe ahora mismo para la extracción de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Y volviendo otra vez a casa, ¿no? A partir de ese momento de las jornadas, pues hay una movilización que va increciendo, pues se hacen marchas montañeras, se hacen marchas en bicicleta, se ponen puestos, se ponen choznas y bueno, de alguna manera se va consiguiendo que la población, por lo menos vitoriana, alavesa, vaya teniendo una conciencia de lo que está pasando, y la verdad es que el rechazo al fracking se vende bastante bien en cuanto el fracking se presenta, ¿no? Porque unas pocas pinceladas que se ve, pues lo que hace es provocar un rechazo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ese rechazo tremendo que se ha ido forjando, pues al final se ha visto reflejado, ¿no? en una manifestación pues, muy grande para lo que puede ser una manifestación con un motivo ambiental, aunque no solo sea ambiental lo que hay detrás, en Vitoria, ¿vale? Evidentemente esta manifestación no fue única, hubo otra, que esto estaba coordinado con la gente de Cantabria y así también, y alrededor de esas fechas también es cuando en Cantabria el Partido Popular anuncia que por iniciativa propia y atendiendo a la preocupación de la población va a pasar a prohibir el fracking y empiezan a hacer los planes y demás, ¿no? Siempre coincide con el baile de la movilización, ¿no? Este baile de la movilización a nuestros políticos locales también les afecta, ¿no? O sea, el Partido Socialista en el gobierno era muy partidario del fracking, peleó mucho por ello, pero entendemos que teniendo algo que ver la movilización en todo esto, el rechazo de los pueblos, o gente del propio partido, el Partido Nacionalista Vasco, cuando entra en el gobierno, tiene una postura corregida, vamos a decir, ¿vale? La postura corregida del Gobierno viene expresada por Arantxa Tapia, la nueva consejera de Desarrollo Económico, en la que dice: queremos explorar para saber lo que hay. Se dice que se respetará el medio ambiente, pero bueno, eso va obligado. No existen técnicas respetuosas con el medio, interesa el control público,
que es Hidrocarburos Euskadi, es una empresa pública, por lo tanto, control público de la situación, se atenderá a criterios técnicos y habrá rigor con los estudios de impacto ambiental. Bueno, entendemos que esto, los matices no parecen grandes, pero sí que tiene su importancia. Entendemos que esto es, de alguna manera, un paso adelante, ¿no?, del movimiento contra el fracking, porque evidentemente queremos explorar y se respetará el medio ambiente, eso lo tienen que decir si lo quieren hacer, ¿no? Lo que es una novedad en este gobierno es que empiece a decir que no existen técnicas respetuosas con el medio ambiente. A día de hoy no existen técnicas respetuosas con el medio ambiente. Eso es algo que era impensable hace un año. Hace un año nos decían que éramos ignorantes, que no sabíamos nada, que estamos haciendo alarmismo, y ahora el propio gobierno es el que dice que no existen técnicas respetuosas. Es verdad que es un por ahora, es verdad que no nos lo creemos, es verdad que ellos están esperando a modificar un par de cosas y seguir haciéndolo. Pero de momento ha habido una rectificación importante porque han sentido que, por lo menos, cuando menos esto iba a tener un coste político, ¿no?, apostar abiertamente por fracturar. El interés sobre el control público quiero hablar después un poquito, y se habla de atender a criterios técnicos. Es curioso esto porque aquí sí ha habido un cambio también, ¿no? Antes se hablaba de una comisión interinstitucional en el anterior gobierno, ahora se habla de criterios técnicos, técnico-científicos, digamos, ¿no?, que es como nos suelen intentar convencer de estas cosas. Evidentemente, la comisión interinstitucional tampoco tenía mucho futuro, porque, claro, el Ayuntamiento de Vitoria muestra cierta hostilidad de los primeros pozos en Vitoria, entonces, claro, mostrar un desacuerdo entre las diferentes instituciones podía ser problemático, ¿no? Entonces es difícil que se vuelva a ir por ahí. Sin embargo, los criterios técnico-científicos sí que parecen, ¿no? O sea, es lo que llamamos nosotros el fracking vestido con bata blanca, ¿no? Esto sí que es más complicado. Evidentemente, pues los técnicos, hay técnicos para todos los gustos, como siempre, ¿no? Entonces, en la selección de esos técnicos también, pues es un poco complicado, que también quiero decir una cosa acerca de eso. Y luego el rigor con los estudios de impacto también es algo que llama la atención, porque incluso a estas alturas los movimientos contra el fracking no solo se han organizado aquí, se han organizado por todas partes, ¿no?, dependiendo de la secuencia con la que se han ido implantando los permisos y con diferentes intensidades, pues según las zonas y lo avanzado que estén y la conciencia que hay en cada zona. Y hasta el punto que el gobierno en España ha empezado a tener que hacer algunas rectificaciones también, ¿no? Estos primeros pozos que se iban a hacer no requerían ir a estudios de impacto ambiental, ahora los van a pasar obligatoriamente. Esto significa que de hecho es una moratoria de facto, ¿no?, porque van a tardar entre 1 o 2 años hasta arreglar esa situación. Se han tenido que tomar ese tiempo para ver cómo van a gestionar la resistencia o la oposición popular, ¿vale? Pasa que mientras el lenguaje A, el lenguaje del poder político, nos está diciendo que el fracking es una técnica que nos gusta, que esto hay que tomarlo con cuidado, que no sé qué, no sé cuántos, en la trastienda se sigue trabajando, ¿no? La documentación de las actas de Hidrocarburos Euskadi con las empresas americanas, la verdad es que son muy jugosas y nos dan mucha información, ¿vale? Es decir, el control público que se supone que se tiene sobre las empresas que lo van a hacer, parece que en la realidad no es tanto, ¿no? Para empezar, dentro de toda la maquinaria que hay que poner en marcha para que un proyecto así se lleve adelante, evidentemente no solo basta con aprobar leyes que lo favorezcan y facilitar por medio de algunas excepciones o mecanismos legales la implantación de estas técnicas. Hay que también poner en marcha una maquinaria informativa, ¿no? O sea, también los medios de comunicación tienen que estar diciendo a la gente que esto es bueno. Para eso, evidentemente, es para lo que están hechos los lobbies. El primer lobby así potente del gas vino de Estados Unidos y después ha tenido su réplica, ¿no? Ha tenido una réplica en Europa y esa réplica europea también ha tenido otra réplica en España, ¿no?, en la que evidentemente también está Hidrocarburos Euskadi con sus socias y con otras compañías internacionales que están interesadas en el tema. Entonces, los informes técnicos o los informes científicos que están llegando, evidentemente a los que se les presta más atención desde estos lugares, pues son los que vienen curiosamente desde las propias asociaciones de compañías de investigación y demás, ¿no?, que son las que dicen que esto se puede hacer bien, sin problemas, y que esto es independencia energética y tal, ¿no?
y entre estas asociaciones también están entre los redactores de los informes que están saliendo, pues los propios gerentes y demás de las empresas que lo quieren extraer, ¿vale? Evidentemente, esto tiene una repercusión, estos informes que salen, pues ya empiezan a dar sus frutos, ¿no? Y bueno, pues la prensa generalista pues lo recoge, ¿no? España cuenta con recursos de gas no convencional para 39 años de consumo, una noticia del 11 de marzo, que 3 días después y en otro periódico se convierten en 70 años, milagrosamente, ¿no? España puede albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo. Cuando después, preguntados en la intimidad, por así decirlo, tienen que reconocer que la verdad es que no tienen ni idea de lo que hay. Evidentemente hay otro tipo de técnicos que seguramente saben lo mismo, bastante más que estos que han hecho estos informes, que nos advierten que el fracking en España es inviable y descabellado, ¿no? Muestra un botón, ¿no? del control público que se tiene esto y de la independencia energética que va a traer el gas, ¿no? Tenemos que entre EICO Energy Group y Cambria Europe tienen el 56% de la participación en el proyecto Gran Enara, que es el que afecta a la mayoría de Álava. Con lo cual, el 44% que tiene Hidrocarburos Euskadi ya de momento es menos de la mitad. No es suficiente con eso. Digo que además dependen del trabajo de ingeniería que les está brindando Apex, que evidentemente es una empresa extranjera, y dependen, cómo no, de Halliburton, una vez más, que no solo suministra los productos, sino que es la que tiene la gente especializada en hacer este tipo de perforaciones tecnológicamente tan complicadas. En las actas de las reuniones se hablan como de lo que se iba a tratar es de crear una sociedad de inversión que la podría gestionar una sociedad tipo Merrill Lynch, se cita expresamente, y que todo esto podría estar gestionado por First. ¿Vale? Y que cuando esto, evidentemente, porque esto, cuando se habla de cara a la prensa, se dice que es exploración, pero cuando se habla en las reuniones internas, evidentemente están hablando de explotación todo el tiempo. Y hablan de que cuando esta explotación estuviera en marcha, el 80% se quedaría en manos ajenas, es decir, que la asociación EICO, Cambria y Hidrocarburos Euskadi se quedaría con un 20%. El 80% se intentaría dar a una compañía que sabe de esto, una major que le llaman, porque ellos esperan tener los acres suficientes, está puesto así en las reuniones, como para que ser atractivos para inversiones de este tipo de compañías. Primeras compañías que tocan, como EOG Resources, lo que les dice es que lo sienten mucho, pero que ellos son especialistas en perforación horizontal y que lo que hay aquí no es para hacer perforación horizontal. La segunda que tocan es Devon, ese Pachi López que aparece con el casco puesto en la primera diapositiva está en un pozo de Devon. Tocan a Devon y Devon lo que les dice es que la Balmaseda, que es la formación en la que van a buscar el gas, no es ni siquiera una roca madre según su criterio. Parece que están tocando a la empresa noruega Statoil, aunque todavía no sabemos qué es lo que hay. Por lo tanto, para ser solamente una exploración, parece que hay mucho detrás de esto ya avanzado. Y sobre todo, ¿cuánto es el 44% del 20%? ¿Qué control público va a haber sobre esta operación? Da un poco la impresión de que esto que podía ser inversión en tecnología y demás, lo que es en realidad una importación de I+D+I, ¿no? Tanto que nos hablan de salidas a través del I+D+I. Visto todo lo que hemos visto hasta ahora, nosotros lo que trabajamos es con la hipótesis de que en cuanto se pase el nuevo estudio de impacto ambiental al que van a ser sometidos los pozos, se va a decir que el medio ambiente está garantizado, porque para ellos la única preocupación medioambiental es que el Ministerio de Medio Ambiente pase los controles, y de hecho así lo reflejan en sus reuniones, cuando se preguntan entre ellos, ¿tenemos algún problema medioambiental? Y se contestan, bueno, el problema medioambiental que podemos tener es que declaren los Montes de Vitoria parque natural. Es el único problema, es lo que les preocupa, porque tal vez eso impida que puedan seguir perforando, ¿no? Entonces, cuando la nueva consejera habla de que se cumplirán, se tomarán las medidas ambientales, están hablando de esto. Hay otro momento en las reuniones en la que lo que dicen es, ¿se puede negociar esto de los estudios de impacto ambiental con el Gobierno de Madrid? Son frases que, bueno,
evidentemente pues, son difíciles que salgan a la luz, ¿no? Se harán las exploraciones con fracking pintado de verde, es decir, un ecofracking, un fracking sin químicos o algo que nos quieran traer. Y después lo que se intentará es pasar a la explotación si se consigue convencer a los inversores de que aquí hay negocio suficiente, y esto está previsto así desde hace años, ¿no? Porque estas reuniones de las que os estoy hablando no son de hace 2 meses, vienen desde el 2007, 2008, en concreto la mayoría de esta información está sacada de una reunión del 2009. ¿Qué se ha logrado hasta ahora con la movilización y con la resistencia a este proyecto, ¿no? Bueno, se ha logrado varias cosas, ¿no? Se ha logrado, de momento, que los planes hayan salido a la luz, porque estos planes energéticos que se pretenden imponer, de primeras, lo que se hace es intentar que se hagan pues de facto, sin que nos enteremos, ¿no? Que es lo que estuvo a punto de pasar, ¿no? Hasta que llegó un político ávido no sé cómo decir, de necesitado de una noticia. Si os acordáis, octubre del 2011 es el momento en el que ETA anuncia el abandono de las armas, y Patxi López se queda fuera de juego, está necesitado de dar una noticia con impacto, entonces anuncia que va a haber independencia energética en Euskadi como una gran bomba, ¿no? Algo que después es curioso, porque después de todas las movilizaciones desaparece de todos los programas electorales, pero en ese momento piensa que le va a dar un rédito, ¿no? En ese momento lo que hace él es desorientar un poco a los que tenían estos planes, porque parece que lo que estaba previsto es que se hiciera sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Así que hayan salido a la luz los planes es bastante interesante, ¿no? También se ha conseguido desacreditar la palabra fracking. Esto es una ventaja y una desventaja, es decir, fracking como esa técnica concreta con unos productos determinados está bastante desacreditado. Hoy día, por lo menos en nuestra sociedad, la alavesa, fracking suena a peligro, fracking suena a calavera, ¿no? Que es un poco el símbolo con el que lo hemos asociado. Pero hay que tener cuidado, porque también es posible que le quiten la palabra a la técnica y nos dejen sin palabra contra la que pelear. Digo que después del fracking puede venir otra palabra, y hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Creo que es importante quedarnos con que esto es apostar por los recursos no convencionales, ¿no? No tanto a la palabra concreta. De hecho, la consejera hace 15 días, cuando explicó los planes de gobierno con respecto a este tema, no mencionó la palabra fracking ni en los primeros 10 minutos de intervención ni en todas las contestaciones. Se está quitando la palabra a propósito, porque se sabe que la palabra ha sido de alguna manera maldita, ¿no? También creemos que se ha logrado una conciencia crítica con respecto al tema, ¿no? Y igual lo que es más importante de todo, ¿no? Que se está consiguiendo hacer reflexionar un poco, ¿no? A través de estas explicaciones que se van dando alrededor del modelo energético que viene asociado al fracking, pues se está consiguiendo que se reflexione, que esa reflexión esté llegando a otros lugares, ¿no? De hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y qué líneas rojas tenemos o no tenemos que pasar, ¿no? También se ha logrado que de momento no se haya empezado, no se ha hecho nada que sea irreversible, ¿no? Se ha conseguido que los partidos no puedan presentar esto como un logro, sino como algo de lo que se están avergonzando, ¿no? De hecho, lo están escondiendo. Eso también es importante, ¿no? Y se ha conseguido también que se tenga que repasar la estrategia que se va a emplear, ¿no? No estamos descartando en ningún momento que lo vayan a utilizar, o que lo quieran seguir utilizando, pero desde luego se han tenido que parar a pensar. Y no es poco, ¿no? No es poco. De todos modos, en adelante tenemos unos cuantos problemas, ¿no? Digamos, el movimiento contra el fracking o la resistencia al fracking como resistencia popular no ha hecho más que nacer. Hasta ahora entendemos que ha sabido aprovechar el momento, ¿no? Se ha actuado de una manera imaginativa, pero ahora es cuando empieza lo complicado, quiero decir. Ya hemos visto cómo están empezando a reaccionar, están empezando a hacer el trabajo de lobbies, están empezando a quitar palabras que no interesan de en medio. Sin embargo, los planes siguen ahí, las proyecciones difícilmente van a llegar, aunque lo vamos a seguir intentando, y para eso también en la vía institucional vamos a seguir haciendo la iniciativa legislativa popular y demás. Pero no se han retirado los permisos, ni se ha desacreditado, desautorizado o dessubvencionado a Hidrocarburos Euskadi, así que los planes siguen ahí, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado también, tenemos el peligro, ¿no?, de caer en las maniobras de despiste, ¿no?, que nos puedan desmovilizar, ¿no? Mucha gente nos pregunta por la calle si han parado el fracking ya, ¿no?, si ya parece que no interesa, si
Los cántabros no hacen más que felicitarles porque han conseguido una ley. Resulta que lo primero que ha pasado después de que hayan aprobado la ley en Cantabria es que Repsol ha dicho: yo quiero unos pozos ahí en la Vega del Pas. Y ya está el lío montado, ¿no? ¿Ya estaba parado o no estaba parado? ¿En qué quedamos, no? Mientras haya permisos, el peligro está ahí, no hay que despistarse. Y sobre todo, ¿no? Digamos que ahora mismo hay una movilización que por lo menos nos da la sensación que está ahí en stand-by, ¿no? Esa conciencia crítica se ha creado, y en el momento que se ha pedido la colaboración de la gente, asistir a la manifestación, ahí ha estado, ¿no? Es posible que las cosas se endurezcan. Digo, es posible que nos cambien un par de palabras y vuelvan a venir en otra acometida, ¿no? Pues ahí también tenemos que estar preparados, ¿no? Hay otros lugares en los que pues eso, la desesperación de no conseguir pararlo, pues está llevando a otros puntos, ¿no? Todavía estamos hablando de una resistencia sin obras, no tiene nada que ver con una resistencia con obras, ¿no? Ahí donde hay obras, pues hay otro tipo de actividades, ¿no? Las cosas no se han conseguido parar ni en las instituciones ni en las leyes. Bueno, pues se intentan parar pues a pie de obra, o se llega al sabotaje, o se llega a otro tipo de cosas, ¿no? No sabemos si vamos a llegar a esa situación, eso está por decidir, ¿no? Pero bueno, tenemos ese peligro, ¿no? De momento ya se está intentando no criminalizar, todavía no se está intentando criminalizar al movimiento, pero lo que sí se está es haciendo asociaciones de ideas, ¿no? Desde ciertos sectores políticos que están haciendo unas asociaciones de ideas ya muy determinadas, ¿no? Que nos están intentando dejar en la radicalidad, en el extremismo, ¿no? Esa es, digamos, en la lógica, ¿no? En el diálogo del poder con la resistencia popular, pues se ve que se están dando ciertos pasos, ¿no? Que a veces son comunes, ¿no? Se empieza por no informar, se piensa que la gente no tiene por qué ser escuchada, ¿no? Después se empieza, bueno, se ignora, no se da importancia, ¿no? Son 4 chalaos que están ahí, ¿no? Después, cuando ya la cosa empieza a coger más ruido, pues ya empieza a ser molesto, ya se ven necesitados de desacreditar, ¿no? Desacreditar el discurso, desacreditar la lógica, desacreditar los movimientos, ¿no? Si no se consiguen desacreditar y los movimientos siguen creciendo, llega un momento en el que te intentan llevar a un extremo, ¿no? Decirte, no, es que tú estás en un extremo, ¿no? Cuidado contigo. Y a partir de ahí es cuando ya empieza a ser más fácil la criminalización, ¿no? Y la represión empieza a ser más fácil, ¿no? Estamos viendo una deriva que puede ser peligrosa y no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Entendemos que en la medida en la que la respuesta popular sea masiva, pues menos peligro tenemos de que nos lleven a un margen. En ese sentido, pues cuanto más masiva sea, cuanto más pintoresca sea y más divertida y más de color y más de edades sea, pues yo creo que tenemos más posibilidades de salir adelante, ¿no? Pero si no, lo tenemos un poco complicado, ¿no? De hecho, yo quería terminar la intervención con esto, ¿no? Hay un momento, ¿no? Es el concepto de... Hay 2 conceptos de tiempo, ¿no? En Grecia, sobre todo, ¿no? Hay uno que es el cronos, ¿no? Que es el tiempo lineal, y hay otro que es el kairos, ¿no? El kairos, ese momento, ¿no? Ese instante fugaz, ¿no? En el que aparece, hablando metafóricamente, una abertura, ¿no? Una abertura que hay que atravesar para alcanzar o conseguir un objetivo propuesto, ¿no? Esto lo sabe muy bien la gente que hace surf, ¿no? La gente que hace surf se pone en un lugar muy concreto, muy determinado. O sea, se ve venir la ola desde lejos, muy lejos, muy lejos. Y se mantiene una tensión ahí, ¿no? Se está uno sobre el agua, uno ha aprendido a nadar, uno ha aprendido a surfear. Pero la ola hay que cogerla justo en ese momento, ¿no? También con el fracking entendemos que, o sea, va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, si intentamos cogerla antes, pues va a pasar y ese momento no va a llegar, ¿no? Y si lo cogemos tarde, pues nos va a atropellar, ¿no? Entonces, yo entiendo que la clave de este movimiento está un poco ahí, ¿no? En entender ese kairos, en entender ese momento en el que el tiempo lógico, el tiempo lineal no funciona, y en el que hay que aprovechar esa ola que consiga que esto no se lleve adelante y que esto no se haga. Y por mí, pues esto es todo, y luego pues hablamos lo que queráis de esto.